Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos mientras se van conectando. Les pido inicialmente disculpas por estos 7 minutos de demora. Hubo un problema técnico con una de las compus, así que vamos a tratar de igual mantenernos en el horario estipulado. Em, Entiendo que ya estaríamos todos y todas conectados, ¿verdad, Lore? ¿Podemos empezar? Sí, de acá adelante, ya estamos todos. Bárbaro. Bueno, gracias por conectarse, por inscribirse. Les recuerdo que a medida que vayamos que vayamos avanzando en el encuentro de hoy, pueden ir dejando comentarios, consultas, etcétera, en el chat, que después, a los últimos 5 minutos, vamos a revisar y charlar entre todos. Bueno, me presento inicialmente para quienes no me conocen. Mi nombre es Magalí Obsepian. Soy la coordinadora del capítulo de calidad y seguridad del paciente de la Sociedad Argentina de Radiología. Estoy muy contenta de inaugurar este año estos encuentros del capítulo que creo que son muy piolas y son una herramienta muy útil para quienes ejercemos el diagnóstico por imágenes, para todos los miembros del equipo de salud. Así que bueno, gracias por estar acá. No sé si ya estará conectado Martín Aguilar. Junto con él, coordinamos el capítulo. Creo que sí, ahí está conectado. Así que bueno, les damos juntos la bienvenida. Hoy tenemos un tema de temas, ¿no? Hoy nos reunimos aquí para hablar sobre contrastes, que es algo bastante complejo y absolutamente cotidiano en el ejercicio de nuestra profesión. Y para eso tenemos el gran honor de contar con la participación de María Sol Toronchik, a quien voy a presentar específicamente. Así que gracias, Sol, por tomarte el tiempo. Además está un poco difónica y todo, y sin embargo ahí estoica, firme, compartiendo sus conocimientos sobre contrastes. Pero antes voy a hacer una presentación introductoria muy pequeña para adentrarnos. Voy a compartir mi pantalla, que asumo que se está viendo bien, para adentrarnos un poco en este asunto de los contrastes desde un lugar un poco más global que tiene que ver con cuestiones de calidad y seguridad. Así es que, a ver si me pasa, ahí estamos. Todos reconocen a este hombre y a esta frase, ¿no? Si nos remontamos un poco a la historia del desarrollo de la calidad y del desarrollo de las cuestiones de seguridad en salud, lo primero que nos viene a la mente es primero no dañar, ¿no? Que es la frase acuñada por Hipócrates, el padre de la medicina, y frase que estuvo incluida en nuestro juramento hipocrático, ¿no? Todos quienes nos formamos en salud tuvimos que hacer el juramento hipocrático, y específicamente en el juramento hipocrático aclara que nos abstendremos de hacerles daño a los pacientes. O sea que esto es algo muy concreto y que es el lema, el gran lema de nuestra profesión, ¿verdad? Sin embargo, no somos infalibles y podemos cometer errores. Y esto que les muestro es la publicación inicial icónica que de alguna manera impulsa el desarrollo de la gestión de la calidad y de la seguridad de los pacientes en el mundo. Y ven ahí la portada de una publicación que se hizo en el año 99, 1999, por el Instituto de Medicina. El Instituto de Medicina es una organización independiente, sin fines de lucro, que tiene como objetivo asesorar a los gobiernos y a la población en general en cuestiones de salud, ¿no? Entonces, en el año 99 se publica este reporte que se denominó Errar es humano, y que tenía como objetivo, de alguna manera, construir un sistema de salud mucho más seguro. Pero aquí, que además también menciona la frase que acabamos de ver, primero no dañar, se evidencia que casi 98.000 pacientes por año mueren por errores del sistema de salud, por errores del sistema sanitario. Y esto reflejaba más muertes que las muertes producidas por accidentes de tránsito, cáncer de mama, SIDA, etcétera, que eran las causas, las causas primordiales de mortalidad en Estados Unidos. E incluso reflejaban, y lo pongo porque tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, que había más muertes por errores en la asignación de medicación que por lesiones laborales, que era una de las causas también que abonaban a la mortalidad de americanos por año.
En este reporte, el Instituto de Medicina evidencia que el 70% de los eventos adversos del sistema de salud son evitables y que el 30% de los mismos se deben a negligencia, es decir, el mal hacer, ¿no?, de los procedimientos de salud. Estos errores en asistencia sanitaria obviamente producen daño a las personas, pero además implican un costo innecesario de todo el sistema y que habitualmente las personas tienden a silenciar estos errores. Esto es algo muy del ser humano, ¿no? Tender a ocultar el error en lugar de ponerlo sobre la mesa para trabajar en él. Y por supuesto, reflejaban en este reporte que la seguridad de los pacientes es prioritaria. Entonces, esta es una publicación que de alguna manera establece la primera agenda que tiene como objetivo reducir los errores médicos y mejorar la seguridad de los pacientes, ¿sí? Mediante el diseño, obviamente, de un sistema de salud más seguro. Y yo comparto este dibujito que me parece fabuloso, que tiene que ver con, sí, efectivamente, errar es humano, cubrir o tapar los errores es imperdonable y no aprender de los mismos es inexcusable. Así que lo que siempre proponemos desde el capítulo del azar y desde de todos los sectores de trabajo del diagnóstico por imágenes es justamente tomar estos errores que están evidenciados, que los podemos medir, detectar y trabajar en ellos para que no vuelvan a ocurrir, por supuesto con el fin último de cuidar a nuestros pacientes, ¿no? Y por supuesto a los trabajadores. Es por eso que el mismo Instituto de Medicina que publica inicialmente el reporte del año 99, publica 2 años más tarde este otro reporte que se llama Cruzando el Abismo de la Calidad y que ya plantea de un modo más tangible, digamos, sí, una propuesta para justamente gestionar el sistema de salud con calidad y tratar de disminuir estos errores y el impacto negativo que pueda tener el sistema de salud en los pacientes. Entonces, de alguna manera, recomienda un sistema de gestión de la calidad que asegure eh, que tenga como piedra fundamental la seguridad de nuestros pacientes. Y en esa propuesta incluye varios objetivos de mejora del sistema sanitario, entre ellos la seguridad, la efectividad, habla de atención centrada en el paciente y de atención sin demora, que es algo que el año pasado también abordamos bastante en nuestros encuentros, en el Congreso, en el CADI, etcétera, y también habla o tiene como objetivo la eficiencia y la equidad en el sistema de salud. Si nos concentramos en todo lo que tiene que ver con la seguridad, a mí me parece muy importante recordar y tener siempre presente los objetivos internacionales para la seguridad de los pacientes, que son de alguna manera nuestro faro a seguir, ¿no? Desde todas las áreas de la salud, pero también nosotros desde el sector de diagnóstico, desde el área de diagnóstico por imágenes, nos podemos subir y podemos tomar estos objetivos internacionales adaptándolos a nuestra disciplina. Estos 6 objetivos son, número 1, correcta identificación de los pacientes; número 2, la comunicación efectiva; número 3, seguridad de medicamentos de alto riesgo; número 4, cirugía segura; reducción de riesgos e infecciones asociadas a la atención en salud; y reducción del riesgo de daño por caídas. Todos estos seis objetivos tienen su aplicación en diagnóstico por imágenes de maneras muy concretas y la idea nuestra es ir avanzando un poco en cada uno de estos objetivos y en cómo se aplican en diagnóstico por imágenes. Es por eso que hoy vamos a abordar de alguna manera el objetivo número 3, que tiene que ver con los medicamentos de alto riesgo en nuestra área, los contrastes. Así es que sin más voy a presentar a María Sol Toronchik, que como ya les dije, bueno, ella es técnica radióloga, es médica especialista en diagnóstico por imágenes, o sea que hizo un camino dentro del diagnóstico por imágenes bastante lindo y profundo, ¿no? Toca varias áreas. Es actualmente la asesora médica de Bayer Radiología para el Cono Sur, y además, por supuesto, que es miembro del capítulo de calidad y seguridad del paciente del azar, así que es un placer para nosotros que hoy nos venga a contar mitos y manejo adecuado de contrastes, así que adelante Sol, Buenísimo. todo Bueno, tuyo. muchísimas gracias, Maga. Perdón mi voz, algún virus de mis hijos impactó en mi voz, así que pido disculpas. Necesito que dejes compartir pantalla si puedo compartir yo. Me dice que como está la tuya no me deja compartir la mía. A ver ahora. A ver, vamos. Pestaña, Chrome, compartir
y acá deberíamos andar bien y perfecto. Muy bien. Estamos ahí, se ve Se bien. ve bárbaro. Buenísimo. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a dar esta charla. Me diste un pie sobre el error y cuando armé esta charla yo empecé a pensar en algo que me pasó a mí y que no me gustaría que le pase a nadie más, que es que durante unos 15 años repetí el mismo error. Después les voy a contar cuál fue, les dejo un poco de suspenso y que obviamente tiene que ver con los medios de contraste. Y por qué a veces pasa esto que, bueno, justamente creo que fue por hoy con el diario de lunes, por no haberme instruido correctamente y por, bueno, otras cosas que a veces tiene el sistema de salud. Como dijo Maga, mi disclaimer es que actualmente trabajo como asesora médica para Bayer Radiología. Bayer Radiología comercializa medio contraste, así que por eso también lo menciono. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es qué es un medio contraste, ¿no? Una de las cosas que me pasó apenas comencé a trabajar en la compañía que estoy, hubo un problema con una reacción adversa, un medio contraste, y me llaman del departamento de ventas de una institución y me dice, mira, es inadmisible que un producto que le inyectemos a nuestros pacientes tenga efectos adversos. Y yo me quedé dura, hacía una semana que estaba trabajando y dije, yo no voy a armar demasiado lío con esto, pero me quedé pensando y le digo, no, bueno, sí. Y después dije, ¿cómo? O sea, lo que sería inadmisible es no conocerlos, no conocer el producto con el que estamos trabajando, qué reacciones adversas puede tener y cómo podemos tratarlas o disminuirlas. Así que bueno, no le pude contestar en ese momento eso a esta persona, pero con el tiempo tomé también un poco más de coraje para instruirme también en estas conversaciones a veces difíciles. Bueno, acá hay dos definiciones que las hace la sociedad europea. La realidad es que para nosotros son más o menos lo mismo, si es un agente o es un medio de contraste. Como no me terminaban de gustar las definiciones, fui a ChatGPT a ver si nos ofrecía algo diferente. Me gustó un poco más la definición, que básicamente es una sustancia química diseñada, podría no ser una sustancia química, podríamos usar agua, por ejemplo, o aire, que lo que buscamos es alterar el contraste entre los tejidos o estructuras y así podemos facilitar la identificación de patologías o condiciones. Y de acuerdo a su composición química los vamos a diferenciar en iodados, varitados a base de gadolinio y como mecanismo de acción positivos o negativos. Acá por eso también los sumaría a, por ejemplo, el aire, el agua, que los podemos utilizar y que no es una sustancia química diseñada con este propósito, sino que nosotros lo usamos. Bien, después algo que brevemente para mencionar, los medios de contraste, nosotros en la radiología habitualmente estamos muy enfocados a pensar en los aparatos y cuánto cambian los 3, 7, 11 Tesla. Los medios de contraste también han evolucionado a lo largo de los años, lo mismo que las máquinas que los inyectan. ¿Y por qué esto es importante? Porque justamente una de las cosas que han cambiado es la seguridad y la tasa de reacciones adversas que tenían los primeros contrastes al principio de 1930, donde básicamente tenías que elegir muy bien a quién le ibas a dar el contraste por la tasa altísima de reacciones adversas, a hoy que manejamos unas tasas bastante bajas. Esta imagen la generé también con ChatGPT, pensando a ver si me podía dar alguna idea de cómo pensar todo el camino que hemos hecho con las imágenes y con los medios de contraste. Estoy jugando un poco con ChatGPT como todos, así que era un poco anecdótica, pero bueno, me gustó como, la verdad, como llevamos un recorrido de prácticamente 100 años de contrastes y al día de hoy siguen siendo importantes. Por otro lado, hay una tendencia global, y esto me parece súper importante que lo tengamos en cuenta, hacer una reducción del uso de contrastes. ¿Y esto por qué? Bueno, obviamente, por varios motivos. Uno es por nuestros pacientes, darle la menor dosis necesaria, obviamente, ¿no? Y por otro lado, también hay una cuestión de la sustentabilidad, que todos estos productos que se utilizan recursos que no son renovables o que podríamos, en principio, por ahora no todos se pueden renovar, hay algunas técnicas para hacer reciclaje. Entonces, por un lado, lo primero, pensar en nuestros pacientes, darle lo mínimo
que necesitan, la dosis correcta, pero tratando de, obviamente, reducir el riesgo. Y por otro lado, esta cuestión de sustentabilidad, que bueno, vivimos en un solo planeta que por ahora no creo que haya investigaciones de gadolinio y yodo en Marte o en la Luna, así que tenemos lo que tenemos y lo tenemos que cuidar. Yo me voy a centrar en dos tipos de contrastes, en los contrastes iodados y en los contrastes a base de gadolinio, porque son los que más utilizamos en la actualidad y en general son los que más problemas nos pueden causar en el día a día. Algunas de las características que tienen los contrastes, y sin meternos demasiado, eran la estructura molecular, si son iónicos o no iónicos. Los iónicos eran estos primeros que daban muchas reacciones alérgicas, y la evolución fue hacia los no iónicos, que son los que habitualmente utilizamos en la actualidad, y los encontramos en dos formas, como monómeros y dímeros. ¿Qué características nos pueden interesar de estos productos? Particularmente es la viscosidad, que es la resistencia al paso, y otras cosas que obviamente siempre tenemos que tener en cuenta es la concentración que vamos a usar, la marca comercial. La marca comercial, como todo medicamento, tiene un prospecto que uno en general agarra la cajita de contraste y hace así, ¡tuc!, y lo tira. No está mal una vez leer qué es lo que estamos aplicando en nuestros pacientes, o mismo tener un prospecto de cada producto que vamos a usar en la consola, en la sala de informes, y saber de ese producto específico. Bueno, después la segundo grupo de contrastes son los que son a base de gadolinio, los que usamos para resonancia, cuyo principio tiene que ver con sus capacidades paramagnéticas del gadolinio. El gadolinio es una de estas, no sé si se acuerdan, la tabla periódica, esas cosas raras que estaban por ahí abajo, bueno, que es extremadamente tóxico si uno lo incorpora libre. Entonces, la única forma de usarlo de una manera segura es quelándolo y metiéndolo como en una molécula que lo contenga y lo lleve por el sistema sanguíneo y después se excrete, intentando lograr el menor depósito de gadolinio en el cuerpo. Después vamos a ver qué pasa cuando se deposita mucho gadolinio. Lo mismo, al principio las primeras que se comenzaron a utilizar eran estas estructuras lineales donde el gadolinio tenía estaba como atado de una manera un poco más suave entre los contrastes, el Magnevis, que hoy también se sigue utilizando de una forma genérica en Argentina, y algunos como en los hepatos específicos, como el Primovis, que es un lineal, pero que tiene algunas características particulares porque tiene una excreción también hepática y no solo renal. Y en la actualidad, bueno, los que se usan más son los macrocíclicos, que podemos mencionar Dotarem, Gadovis, Prohans, que lo que hacen es esta estructura macrocíclica mete a la molécula de gadolinio adentro y es como que la blinda bastante más para el pasaje a través del cuerpo y evitar o minimizar el depósito en los tejidos. Ahora bien, como todo, hay guías de recomendación sobre la utilización. La realidad es que obviamente las guías como nivel de evidencia están buenas porque se juntan expertos, revisan artículos y emiten estas guías. A mí particularmente, y creo que es lo que hace hoy prácticamente toda la comunidad en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, es tomar un poco la ESUR, que es la europea, y la ACR, que es la norteamericana, y buscamos un poco ahí qué cosas podemos aplicar o qué nos representa más o nos sirve más a nuestros centros. La ACR para mí tiene algo muy lindo, que es una actualización anual, y en cada actualización te ponen qué cambió con la guía anterior. Con lo cual, si te leíste la guía una vez y te la acordás, todos los años podés fijarte si cambió algo. No hace falta que la leas entera. Es una recomendación bajarlas y leerlas. Son gratuitas y se bajan por internet. Yo igual después le dejo mi mail. Si alguien quiere, me escribe y yo se las mando. No tengo problema. Bueno, estas guías lo que hicieron fue decir qué cosas deberíamos hacer y qué cosas no están recomendadas. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en un sanatorio, se hacían histerosalpingografías y a todas las pacientes le hacían test cutáneos. Bueno,
test cutáneo ya hoy, nadie lo recomienda, ninguna de las guías, así que lo puse. Si hay alguien viejo o alguien que por algún motivo lo siga haciendo, la verdad es que las guías hoy dicen no lo recomiendan para nada, así que es una práctica que hoy podemos decir que ya está desaconsejada. Bueno, la premedicación. La premedicación es todo un tema. Premedicación sí, no, con qué. Yo a medida que recorro algunos centros escucho diferentes opiniones. Eh, Vamos a ver entonces qué dicen las guías. Y acá las guías, obviamente, como puede pasar, no se ponen del todo de acuerdo. Pero vamos a tomar la norteamericana, que es la que dice que puede ser bueno, en su momento fue una estrategia muy útil con estos contrastes iónicos, los iodados iónicos, hiperosmolares, que generaban mucha reacción, pero que hoy en la actualidad están en desuso y que no existe ninguna evidencia que usarlas va a prevenir reacciones severas. Entonces, un poco el planteo es, si yo tengo una reacción moderada o leve, le voy a dar la misma medicación que para premedicarlo. Entonces, ¿por qué no espero si eventualmente tengo o no una reacción y recién ahí lo medico? Algunos otros dicen, bueno, no, por seguridad yo los premedico a todos. Y la realidad es que hay muchos centros en Argentina y en Latinoamérica que muchas veces se trabaja con tal vez un solo médico de consola, que es un médico radiólogo, que no hace asistencial, y le genera mayor seguridad. La realidad es que es un desafío estar solo en una sala de imágenes y pensar que tal vez un paciente puede tener una reacción alérgica y no saber cómo manejarse. Entonces a veces es como nos genera mayor sensación de seguridad y no está contraindicado. Algunos de los estudios decían, hay que premedicar a los pacientes con antecedentes de alergias severas a otras sustancias. Por ejemplo, si yo soy alérgica a los mariscos y cuando como mariscos requiero medicación, entonces si me voy a hacer un estudio con contraste, también requiero premedicación. Eso me pareció como un buen tamizaje. Bueno, ayuno sí, ayuno no. Acá otro mundo. Pasamos de las 12, 8 horas de ayuno, que también era una estrategia válida para estos contrastes iodados hiperosmolares que generaban muchísimos vómitos. Hoy las guías se ponen de acuerdo en que no recomiendan ayuno, no es necesario, pero tampoco los desrecomiendan. Por un lado, lo que dicen es que si vos le decís a un paciente que haga ayuno, lo más probable es que también se deshidrate un poco, no tome ni siquiera agua, y vos le vas a dar una sustancia que potencialmente podría tener algún efecto tóxico a nivel renal, sobre todo por los iodados. Entonces, como, ¿por qué si yo quiero que un paciente venga bien preparado, hidratado, con una función renal bien, le estoy restringiendo justamente alguna de estas cosas? Hoy la realidad es que también bueno, sacando de lado los pacientes que requieren anestesia, esos, si me llega a escuchar un anestesiólogo diciendo que no ayunen, me va a venir a buscar a mi casa, no, para eso sí, ayuno, pero por la anestesia y no por el contraste. Y la verdad es que lo que yo escucho en muchos centros es que hacen como bueno, 2 horas, 4 horas de ayuno. A ver, la realidad es que si vos te vas a acostar boca arriba, hacerte un estudio y te acabas de comer una milanesa napolitana a caballo con papas fritas, no sé si vas a estar muy confortable. Y si eventualmente vas a vomitar porque te generan náuseas y vómitos, que no es tan frecuente, bueno, yo creo que esas estrategias, o sea, hoy las guías dicen, no hace falta decirle a un paciente que no coma 2 horas antes, pero que tome agua y que se hidrate, me parece que podría ser una estrategia bastante lógica. Así que eso me parece bastante bien. Bueno, en cuanto a la insuficiencia renal, diálisis y medio de contraste, todo esto es todo un tema. La insuficiencia renal y la diálisis per se no son contraindicaciones absolutas. Nosotros no en todos lados, pero en muchos lugares de práctica privada tenemos un problema que si la orden viene y dice que hay que hacerle contraste y nosotros no le hacemos contraste, ahí podemos a veces tener como algún problema. La realidad es que en estos casos uno debería
poder discernir a veces con el médico solicitante, y acá también hay un tema que puede ser bastante complejo de abordar, porque si nosotros creemos que por la patología del paciente no necesita contraste y además es un paciente que tiene una función renal levemente deteriorada, ¿por qué le vamos a inyectar contraste, no? Esto es una práctica que a veces en algunos lugares te dice, porque el médico derivante lo pidió. Bueno, creo que ahí tenemos todo un capítulo aparte para hablar de cómo tenemos que actuar nosotros como médicos radiólogos y qué decisiones tenemos que tomar, pero a grandes rasgos lo que tenemos que considerar que es intentar evitar el uso en las insuficiencias renales severas, tomado con las tasas de filtrado glomerular, haciéndolo con las calculadoras que las consiguen en cualquiera de las aplicaciones, internet y demás. Y con esto viene un tema que también se pregunta bastante si hay que hacerle o no un laboratorio precontraste a los pacientes. Bueno, acá las guías dicen, también, yo lo tomé de esto de la europea porque me parece que la que está más clara, dice que o bien se lo medís a todos o a los pacientes que tenés antecedentes de enfermedad renal previa, una cirugía renal, proteinuria, hipertensión, o sea, como pacientes con algunos factores de riesgo, yo a esos sí se los pido. Y otra pregunta es, tengo el don, se hizo un análisis de sangre en el 92, ¿me sirve? Bueno, acá dice que los que tienen enfermedad previa conocida, máximo 7 días antes, ¿sí? Y como máximo 3 meses para un paciente que no le conozco ninguna enfermedad, ¿sí? Y en el medio de esos 3 meses no tuvo ninguna intercurrencia, ¿sí? Es poco probable que alguien haga un deterioro de la función renal y no se haya enterado teniendo 3 meses algo normal. Y bueno, lo mismo si fuese una exploración urgente y de ser posible, obviamente, se explora previamente. Pero en todo esto, a veces también entra un poco el sentido común. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una ACV, que tengo ventana para hacer una trombectomía mecánica y tiene un toco renal, y yo estoy pensando, puedo generar un daño renal que potencialmente puede ser reversible, o voy a dejar un paciente con una secuela neurológica para toda su vida. Bueno, creo que ahí uno puede elegir y entiendo que el daño menor sería el daño renal potencialmente reversible que algo neurológico irreversible. Bueno, acá lo mismo se explica en las exploraciones programadas. Y acá les cuento, voy llegando al final de mi anécdota inicial, aunque la clase va a seguir un poco más. Cuando estaba haciendo la residencia, alguien me dijo, el gadoliño no se dializa. Y yo lo repetí durante muchos años. Y nunca me lo cuestioné. ¿Por qué nunca me lo cuestioné? Porque me lo dijo alguien que yo consideraba muy instruido. Bueno, el gadoliño se dializa. Así que no cometan el error que cometí yo y lean o vayan a buscar, sobre todo con ciertos temas. Obviamente a veces es difícil si uno tiene un jefe que dice esto no se hace y es una directiva de un lugar. Bueno, uno puede no confrontar, pero sí buscar evidencia, y creo que ante la evidencia después todos nos rendimos en algún punto y decimos, bueno, me trajo 200 artículos que dicen esto, no voy a ser tan necio de seguir diciendo lo mismo. Pero en cuanto a la diálisis, los medios de contraste no necesitan programar la diálisis después de hacerse el estudio y no requiere una sesión extra, ¿sí? Yo estoy hablando de un paciente que ya está en diálisis. Se tiene que hacer un estudio, se hace después la diálisis y ya está. En los contrastes a base de gadolinio sí se recomienda programar la hemodiálisis posterior. ¿Y por qué? El contraste iodado es nefrotóxico, pero si yo ya estoy en diálisis es porque probablemente esos riñones ya no están funcionando. En cambio, el gadolinio no es nefrotóxico, pero lo que hace es que cuando no se pueden eliminar por la función renal alterada, lo que hago es aumentar mucho la vida media del contraste. Y al aumentar la vida media del contraste, este contraste circula más tiempo y le doy más tiempo a que algunas moléculas de gadolinio se depositen en los tejidos. Y, spoiler,
podría tener algunas consecuencias negativas para la salud de los pacientes. Entonces, paciente con diálisis, se hace el contraste gadolinio, luego a eso se hace la diálisis. Acá metemos la metformina, que también fue como en algún momento todo un tema. La realidad es que ningún paciente con insuficiencia renal severa debería estar usando metformina, pero supongamos que podría por algún motivo que no debería suceder. ¿Qué es lo que pasa? La metformina con los pacientes con insuficiencia renal aumenta la posibilidad de hacer un trastorno metabólico. Entonces, si yo le doy contraste, le puedo generar mayor deterioro de la función renal y además le doy la metformina, aumento mucho más esta posibilidad de que el paciente haga esta intercurrencia. Entonces, digamos que si el paciente tiene una función renal deteriorada, la guía, la europea dice que no hay que darle contrastes y la europea y la norteamericana no dice nada, pero porque entiendo que dicen que consideran que no va a pasar esto, que ningún paciente con insuficiencia renal va a estar tomando metformina y haciéndose un contraste. En fin, pero bueno, por las dudas es algo, un warning a tener. Uy, esto me quedó horrible como quedó las letras. La temperatura de infusión del contraste. Vieron que los contrastes se pueden calentar, sobre todo los contrastes iodados, y por qué sí y por qué no. Bueno, calentarlos es una estrategia que lo que hace es reducir la viscosidad. Eso podría reducir los efectos adversos, pero además, bueno, mejora la percepción del paciente, es más cómodo para el paciente que le pases un contraste que esté a la temperatura corporal. No sé si alguna vez le pasaron un fluido a temperatura más fría, te congela el cuerpo, además, o sea que también por confort de los pacientes es una buena práctica. Y podrías aumentar un poco el flujo en los catéteres de pequeño calibre, que habitualmente nosotros tratamos de no usar catéteres de pequeño calibre para los pacientes, así que hasta ahí no sería lo más frecuente, pero podría suceder. Bueno, este es otro de los temas que... Tengo una paciente embarazada y le pidieron, tengo una paciente que estaba amamantando. Como todo en la vida, riesgo-beneficio. A ver, ninguna mujer embarazada creo que se va a hacer un estudio con contraste, no sé, o el médico se lo va a solicitar si no hay una causa bastante concreta evaluando riesgo-beneficio para hacérselo. Ahora bien, si tuviésemos que elegir por un tema de radioprotección, lo ideal sería no hacer una tomografía, un estudio con rayos X, con lo cual podríamos inclinarnos un poco más hacia los contrastes a base de gadolinio o, obviamente, intentar hacerlo sin contraste. Si la evaluación, la verdad que yo creo que cuando son pacientes embarazadas, amerita una discusión interdisciplinaria con el médico derivante, el médico de diagnóstico por imágenes y el obstetra y también algún pediatra o neonatólogo, pero si por la patología de la paciente es necesario, hay que hacer evaluación de la función tiroidea del neonato en la primera semana de vida si se usaron contrastes iodados. Y en cuanto a los contrastes basados en gadolinio, la recomendación es usar macrocíclicos porque además se usa una dosis un poco menor. En cuanto a la lactancia, ambos contrastes se pueden utilizar. La guía norteamericana hace una salvedad que para mí es interesante, que dice, tengan en cuenta lo que la madre va a percibir sobre esto, ¿no? Como si la madre va a sentir que le va a hacer un daño al bebé o a su hijo, o que va a afectar su lactancia, hay que tenerlo en cuenta. No es tipo, no pasa nada, porque se lo estamos inyectando a un ser humano. Así que tengamos en cuenta también la percepción de los pacientes en cuanto a esto. Bueno, contra los efectos adversos no me voy a detener mucho porque la verdad es que esto está en todos lados, me gustaba como sacar algunos mitos, pero vamos a hacer una descripción rápido para que los tengamos presentes. Los efectos se pueden clasificar según el tiempo de presión, en agudos, tardíos y muy tardíos. Agudos primeras 24 horas, tardíos las primeras semanas y muy tardías son las que aparecen luego de las semanas.
en cuanto a la severidad, leves, moderadas y severas, y esta distinción si son de tipo alérgicos o quimiotóxicos, que la verdad que no nos cambia demasiado. La incidencia, ven que hay muchos números porque esto depende del artículo quién desarrolló esto y quién dijo cuántos encontraron. Pero más o menos estamos en el torno del 0 punto algo para los iodados, y los a base de gadolinio ya nos vamos un poquito menos, a 0,0 hasta 0,22. Y severas, ya ven que 0,004 para las que son iodadas y 0,008 para las a base de gadolinio. La verdad que son bajos, pero bueno, obviamente cuando aparecen no nos gusta a nadie. Y también siempre se habla de si hay o no un subreporte. Esto es desde la parte laboral, tengo que decir que todos los efectos adversos se tienen que reportar. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se mejora, no hay forma de saberlo si las instituciones no lo reportan. ¿A quién tienen que reportar? A los departamentos de farmacovigilancia de las compañías que comercializan los medios de contraste. ¿Dónde lo encuentro? De vuelta, van al prospecto, ahí están todos esos datos, y si no, hoy Doctor Google nos ayuda también para estas cosas. Bueno, alguna de estas reacciones que podemos tener, que habitualmente y las que vemos más frecuentes son prurito, todas las reacciones más tipo alérgicas. Hay algunas que a veces no siempre las asociamos, como por ejemplo los escalofríos que pueden generar, bueno, ya los síncopes, bueno, y ya lo más grave cuando ya nos vamos a shock, paro cardiorrespiratorio y demás. Y algo que sí es importante es que un paciente que comienza con una reacción leve puede empezar a evolucionar y terminar en una de mayor gravedad, ¿sí? Entonces, las guías recomiendan que un paciente que se inyectó contraste permanezca aunque sea entre 30 minutos a 1 hora posterior a la administración de contraste en la institución. Eso no siempre lo cumplimos mucho, pero en general, digamos que cuando el paciente termina, se cambia, y ahí es como está todo bien, y el paciente se va. Acá hay algo muy interesante, que la ansiedad del paciente puede generar la percepción de justamente una reacción adversa, lo cual es lógico, ¿no? Si yo estoy como muy ansiosa y me pasa un contraste y siento que me falta el aire, puede ser justamente porque esté haciendo una reacción, un ataque de pánico, pero también puede ser por el contraste. Entonces, nunca subestimemos los síntomas de los pacientes. Y otro efecto que a mí me pareció siempre llamativo, que es cuando uno cambia de marca comercial, aumentan en verdad no aumentan, tienden a sobreinformarse los efectos adversos. Y eso porque uno está presta más atención, ¿no? En cuanto al mecanismo, hay algo interesante que no es el tipo de alergia común. ¿Se acuerdan? De la facultad tenés presentación de antígenos, desarrollás después a la segunda exposición, haces la reacción alérgica. Bueno, con los contrastes no pasa esto porque podés tener una reacción en la primera inyección de contraste. Así que un paciente nunca ya se haya inyectado contraste no significa que no pueda hacer una reacción alérgica. Bueno, algunas de las condiciones relacionadas con los pacientes, que ya hablamos, y con las del contraste, ¿no? Con el paciente, alergia que requirió tratamiento, y dentro de la alergia también ponen asma. Y en cuanto al contraste, si vamos a hablar de los iodados, los que eran de alta osmolaridad. Entre el resto, los isoosmolares, la realidad es que son todos bastante parecidos en su perfil de seguridad, no hay grandes diferencias. Y en cuanto al gadolinio, la única diferencia que podemos ver es entre los lineales y los macrocíclicos. Bueno, entonces, ¿qué estrategias podemos tomar? Utilizar los no iónicos, considerar si es necesario hacer este estudio y si hay que hacer un estudio alternativo. Y en pacientes que tuvieron reacciones previas, lo ideal, y ahora después también lo desarrollo un poco más, es utilizar un contraste distinto.
A ver, yo siempre digo, yo preferiría que el paciente primero consulte con un alergista, el alergista me diga por escrito qué es lo que puedo hacer, pero una estrategia es esta. Bueno, todo lo que es manejo de reacciones, la verdad que me parece que va a ser muy largo y que me excede un poco. Creo que la intención, esto está en todos lados. Sí, lo que recomiendo es que hayan en todas las instituciones un protocolo armado de cómo hay que actuar ante una reacción adversa. Que no sea algo que nos sorprenda y que todos empecemos a correr. A dónde hay que llamar, qué hay que hacer, quién se va a ocupar. Si tenemos el carro de paro al lado del equipo, ¿quién va a controlar que esa medicación esté, que esté bien y que no esté vencida? Que esté toda la medicación que tiene que estar. ¿Cada cuánto se va a controlar esto? Y yo siempre digo, lo más importante, y sobre todo para los radiólogos, es un número de emergencias así grande, visible y conocido por todos. Y cuando digo todos es administrativo, personal de maestranza, todos tenemos que saber, porque tal vez el paciente sale por el pasillo, se cae y no lo vio ni el médico ni el técnico y lo encontró, no sé, el administrativo que justo pasaba por ahí porque había ido a buscar algo, no sé, a llevar una orden a la consola. ¿Sí? Entonces, esto es una tarea y responsabilidad de todos. Bueno, esto es un poco de cómo hay que tratarlos, que nada, la verdad que lo voy a pasar porque me parece que no hace demasiado sentido y esto está en todos lados, así que bueno. Esto a mí me interesó porque me pareció raro y dije, ¿cambias de marca comercial? Y ya está. Bueno, en un momento se decía que si vos tenías una reacción a marca A y cambiabas a B, disminuías la posibilidad de hacer una reacción adversa. Hace poco salió este artículo que a mí me pareció súper interesante porque dice, no es por la marca comercial, no es porque uno dice tal marca, lo cual tenía como un poco más de sentido. Algunos decían, bueno, pueden ser los excipientes. Dicen que no. Que básicamente lo que pasa es que estas moléculas tienen unas cadenas que comparten algunos tipos de moléculas y otras no. Entonces, que la estrategia sería cambiar a una molécula que tenga una diferente cadena. Y acá les muestro las cadenas para que me crean que no estoy hablando cualquier cosa. Entonces, si yo tengo una reacción a un producto que tiene una cadena, debería cambiar a un otro que tiene una cadena diferente. Y acá esta estrategia lo que vemos es que llevó una reducción, tampoco es un número descomunal, pero que cuando haces con diferente contraste y diferente molécula, bajas hasta un 6% la reacción en los pacientes que premedicaste. Acá hicieron el trabajo premedicándolos y no premedicándolos, compararon y la verdad que están buenos los resultados, así que me parece que puede ser algo a tomar en cuenta, sobre todo para un paciente que por su patología se hace una reacción y sabes que le vas a tener que volver a inyectar contraste y ahí todos nos agarramos la cabeza y no sabemos qué hacer. Bueno, las reacciones tardías es algo que muchas veces no consideramos mucho, porque si yo me hice una resonancia hoy y tengo cefalea el domingo a la mañana, voy a pensar que es porque mi hijo me hizo ver Baby Shark 200 veces y no por la resonancia. O sea, es muy poco probable que piensen, pero están descriptas, así que las más frecuentes son las cutáneas. Con las cutáneas es muy probable que digamos, uy, ¿qué tomé, qué hice? Y ahí, ¿te acordás? Las no cutáneas por eso náuseas, o sea, están descritas, hay que reportarlas, como todas, pero a veces es un poco más difícil de linkear esta causa-efecto. Otra cosa importante, nosotros, para reportar un efecto adverso, no tenemos que juzgar si creemos que fue el contraste o no. Yo le inyecté un contraste a un paciente y el paciente tuvo una reacción, hay que reportarla. Después quedan los departamentos de farmacovigilancia evaluar el nexo entre esto, ¿sí? Entonces, porque a veces uno dice, no, pero esto no puede haber sido por contraste. Bueno, si no, hay cosas que nunca nos enteraríamos, como efectos que no estaban pensados para algunas medicaciones y después resulta que tenía un efecto que no conocíamos, que a veces pueden ser hasta beneficiosos, como ha pasado con algunos fármacos que se pensaron para una cosa y terminaron siendo para otra, por ejemplo, el Viagra. Así que hay que reportar todo. Bueno, esto es un poco más sobre las reacciones tardías. Las muy tardías,
la tirotoxicosis, que tiene que ver con los contrastes iodados, y el que me parece más interesante es la fibrosis sistémica nefrogénica, que es la que se daba por la utilización de gadolinium. Se los cuento, cuando comenzó la utilización de gadolinium fue como la panacea del paciente con insuficiencia renal. Como no es nefrotóxico, decían, bueno, ¿para qué le voy a hacer una tomografía? Le voy a reventar los riñones, le hago una resonancia, le pongo gadolinium, todo buenísimo, todo muy lindo. No, todo tan lindo, ni todo tan lindo, tan bueno. Esto, bueno, está sobre la tirotoxicosis, vamos con la otra. ¿Qué pasó? Empezaron a ver que estos pacientes que tenían insuficiencia renal y que les estábamos inyectando gadolinium pensando que era inocuo, empezaron a ver estos casos de pacientes que empezaban con dolor, prurito, edema y bueno, diferentes fibrosis en órganos, en diferentes órganos del cuerpo que podían llegar hasta la muerte. Y ahí se dieron cuenta que lo que estaba pasando era lo que yo les había dicho al principio. Este gadolinium se empezó a depositar en el cuerpo de una forma libre y tóxica, ¿sí? Esto hubo una reducción muy grande con los macrocíclicos, estos que tienen esa cajita que atrapan el gadolinium, y ha mejorado muchísimo. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la insuficiencia renal en estos pacientes, en los pacientes que van a recibir gadolinium. Así que, ¿a quiénes? Principalmente a estos pacientes con los que ya tienen una función renal muy deteriorada, a los que están en diálisis. ¿Por qué? Para programarle la diálisis. Programarle la diálisis tampoco es tipo, listo, gadolinium, diálisis, no. Hagamos un ejercicio de lo más moderado de esto, ¿sí? Porque también puede haber un depósito y tiende a depositarse más en estos pacientes. Así que, obviamente, las dosis, siempre usar la dosis adecuada para el producto. Las dosis adecuadas para los productos están también en los prospectos, o las dosis recomendadas. Después uno puede hacer adecuaciones por diferentes motivos. La realidad es que hay artículos, como lo que veníamos diciendo, que cada vez tienden a hacer estudios mejores con mejor kilovoltaje y con menor kilovoltaje y menor dosis de contraste, con lo cual, pero bueno, mientras no sea un uso on-label, o sea, que esté aprobado por las agencias regulatorias, bueno, yo desde mi lado tengo que decir que hay que usarlos, hacer los usos indicados por los prospectos, y si hacen un soft label, bueno, obviamente queda a riesgo del médico que lo indica. Bueno, estos eran qué gadolinios tenían mayor riesgo, que eran todos estos lineales. La Agencia Europea de Medicamentos directamente los prohibió. La FDA los permite aún, y en Argentina también se permiten aún. Estos de riesgo intermedio, entre los cuales se menciona al Primovis, que probablemente esto cambie, porque la verdad es que no hubo casos, o la tasa es muy, muy baja, entonces se está viendo si esto se puede modificar. Y los de bajo riesgo, que son los que hoy se usan más en el mundo, pero bueno, también hay que tener esta precaución en los pacientes con insuficiencia renal. Bueno, un poco de las lesiones renales post-contraste, que ya habíamos hablado de que esto, qué es lo que le pasa. Esta nefrotoxicidad lo que puede hacer es hacer un aumento de la creatinina. Así que si nosotros sabemos que un paciente ya tiene algún antecedente, lo que deberíamos hacer es justamente controlarlo, ¿no? Entonces, saber el basal y después a las 48 y 72 horas ver cómo sigue la función renal de estos pacientes. Bueno, todos estos factores de riesgo ya los estuvimos hablando. Estas son guías sobre el tratamiento. Esto lo puse con nombre de Bayer porque es una guía que armamos nosotros. Si a alguien le sirve y la quiere, se las mando. No tiene nada que no digan las guías. Fue simplemente un compilado de las dos guías para facilitar y que estén esto como pegado en una sala de tomografía o resonancia y facilitar el tratamiento si es que esa institución está de acuerdo con ese tipo de tratamiento para las reacciones adversas. Bueno,
acá, este es otro tema y que nos encontramos muy a menudo, sobre todo en lugares donde la gente va y viaja a hacerse los estudios, que bueno, puede pasar, digamos, hoy en cualquier lado que atendamos, y si quieren hacer todo. Así que bueno, hay recomendaciones. Si un paciente tiene la función renal normal, hay que hacer, la recomendación es un intervalo de 4 horas. Si está gravemente reducida, hay que llevar a un intervalo de 7 días. ¿Cuál hacemos primero? Bueno, lo lógico es hacer primero el iodado y después el base de gadolinio, porque el gadolinio lo podemos ver con los rayos X porque puede atenuar un poco el pasaje de los rayos. Hay algunas instituciones que los hacen al revés, sabiendo que van a ver gadolinio, es como tipo, tranquilos, es gadolinio. Bueno, si hacemos 2 iodados, la recomendación es, ¿por qué hay 2 iodados? Y, por ejemplo, se hace un cateterismo y después se hace una tomografía, ¿no? O, que también a veces podría pasar, se hizo el estudio, salió mal, hay que recitarlo, el paciente ya está acá, dale, vení, ya lo hacemos. Bueno, esperemos 4 horas. Si está levemente reducida, lo que podríamos hacer es 48 horas y en los pacientes con diálisis, si existe función residual, debe existir un intervalo de 48 horas entre los dos. La realidad, también acá, consejo con el nefrólogo, me parece lo más adecuado. En base a los que son en base a gadolinio, es un intervalo recomendado de 4 horas. Y si tenemos una insuficiencia renal grave, la idea, o pacientes que ya están en diálisis, es aumentarlo hasta 7 días. ¿Por qué estas 4 horas? Porque hasta el 75% más o menos del contraste se elimina las primeras 4 horas. Y a las 24 horas se estima que ya el 99% se eliminó. Así que por eso es esto. Bueno, ya para cerrar, extravasación, nos pasa a todos. Así que la frecuencia ponen 0,1, 0,9, bueno, depende también de la mano experta del que va a colocar las vías, de los vasos del paciente. La mayoría requiere solamente un manejo conservador, elevar el miembro, aplicar hielo o calor. A veces te dicen calor primero para ver si podés vasodilatar y aumentar este retorno, y después hielo como antiinflamatorio y analgésico, y obviamente monitorizar al paciente y ver cómo sigue. Ya para terminar, estamos ahí, justo a las 5 en punto. Estar capacitados, conocer las guías, hacer un uso adecuado del contraste de la vía y de la dosis y la vía de administración, evaluar riesgo-beneficio en las situaciones específicas, contemplar si es necesario y actualizarnos periódicamente. Y yo sumo, que no lo puse acá, que me parece de buena práctica hacer cursos de los primeros auxilios o, bueno, alguna de reanimación avanzada para los médicos. Parece que eso es una muy buena práctica, y practicar y hacer simulacros, porque si nunca lo hacemos, el día que nos pasa no vamos a saber qué hacer. Así que esa es mi recomendación. Les dejo mis mails por si alguno me quiere pedir guía, recomendación o lo que quieran. Así que... Buenísimo, Sol. Bárbaro. Muchas gracias. Si querés, bueno, déjalo ahí porque así la gente puede anotar tu mail. De todas maneras, les digo que cualquier duda, consulta, inquietud que tengan en relación a contrastes y a otras cuestiones de seguridad, siempre el capítulo de la sociedad está abierto para recibir esas consultas, y de última, quienes formamos el capítulo podemos derivar a cada subespecialista, digamos, en cada tema las consultas, pero siempre sepan que el capítulo está disponible para recibir sus inquietudes y consultas. Por otro lado, me parece súper importante lo que dijiste a lo último. Creo que la capacitación es fundamental, sobre todo nosotros en diagnóstico por imágenes, que no tenemos muy frecuentemente, por suerte, eventos adversos, sobre todo con los nuevos contrastes, digamos, modernos. Entonces, es muy difícil desempeñarse bárbaramente ante una reacción cuando no tenemos la práctica cotidiana. Entonces, les recomiendo a quienes tienen centros o servicios de imágenes que se planifiquen las capacitaciones de todo el equipo, y como dijo Sol también a lo largo de la charla y insistió varias veces,
incluyendo también a quienes no forman parte del equipo propiamente de salud, ¿no? Capacitaciones en RCP, en emergencias, código rojo, etcétera, a todos los equipos, a todas las personas que forman parte de los servicios, ¿no? Incluyendo las personas que trabajan en la administración, etcétera, porque siempre, siempre van a ayudar y tener bien claro los roles de cada uno, ¿no? Porque cada uno no es lo mismo el médico, el técnico, el administrativo, pero todos pueden llegar a tener un rol que puede ayudar a salir más airioso de una situación adversa. Totalmente. Y yo Eh, siempre recomiendo que haya roles determinados. O sea, es lo mismo que cuando hay un paro, alguien dirige el paro, o no. Igual, que alguien tome el control de la situación y que no corramos todos, porque lo que suele pasar es que empezamos a Totalmente. descontrolar. Para eso hay que planificarlo y tenerlo armado y pegado en todos lados y capacitar constantemente a la gente. Forma parte de la gestión de Totalmente. la calidad de los servicios, pero eso es muy importante. Así que a mí me pareció espectacular la charla que nos trajiste porque abordaste como de una manera muy sencilla e intuitiva un montón de cuestiones que nos pasan a diario. Algunas personas fueron poniendo algunas preguntas que para terminar, y por suerte tenemos a Martín Aguilar, que estuvo ahí también contestando del chat, pero Gracias, preguntaban en Martín. relación a la hidratación adecuada de pacientes internados antes de administrarles contraste. Bueno, No no hay, sé. no hay una recomendación puntual de sobrehidratarlos, pero sí que los pacientes de a poco fue muriendo mi voz, ahora Muriendo. sí. Eh, pero la recomendación es que lleguen hidratados, o sea, no tienen que venir encharcados, pero sí hidratados. Así que Sí, ahí Martín Aguilar evoca un concepto que dice que no es necesario por ahí hidratarlos o infundir solución salina, pero asegurar que el paciente esté hidratado adecuadamente antes de la administración de los contrastes. No sé si querés hacer algún comentario, Martín, o... Hola, hola Sol, excelente. hola, ¿cómo estás? Un montón de dudas. O sea, cada slide que pasaba decía, no, esto me pasó, esta duda la tuve. Y además, me parece Estuvimos que ahí todos. una reacción con yodo de las pocas que vi, me parece que la vimos juntos en su momento. Y algo que, Y había un cardiólogo, por suerte. sí, no, hay algo que me parece que está bueno y que tiene que ver con esto de empezar a trabajar la cultura de seguridad, porque los contrastes son mucho más seguros que lo que eran antes. Igual siempre que está esto, ¿no? Que tenemos que tenerlos presentes, las reacciones que pueden tener y no desestimar lo que te dice el paciente. Yo me acuerdo del caso ese que acabo de decir, el paciente nos decía, me estoy sintiendo mal, y el tipo, no sé, no parecía que estaba mal, y terminó mal. Entonces, no desestimar esto y no a mí me pasó hace poco de un paciente que se fue bien y después me llaman de un centro que habían recibido un paro. Entonces decís, al paciente hay que empezar a considerar que si él te está diciendo que está mal, dejarlo, como dijiste vos, media hora mínimo, no sé cuántas, no me acuerdo ahora, 3 horas creo, dependiendo de la reacción. Sí, te dicen hasta mínimo 30 minutos, que es donde Ujú. ves la mayoría comenzar las severas, ¿no? O Exacto. sea, si después de los 30 minutos es menos probable, no es posible, que comience con algún síntoma leve y vaya escalando a una reacción severa. Sí. Y lo otro que se me vino a la mente es que, no sé, los que tenemos la posibilidad de acostumbrarnos a hacer el reporte de incidentes, tanto a nivel farmacológico como institucional, porque la cultura del reportar los incidentes no es buscar un culpable, sino que al revés, es revisar las cosas que se hicieron, que se pueden mejorar en un proceso. Entonces, está re bueno, y a veces uno dice, bueno, tuve una reacción, y no disparó nada de esa reacción. Entonces, empezar a cambiar ese tipo de cosas. Es que eso es lo que yo decía, cuando vos no medís, después es imposible cambiar o modificar y mejorar las cosas. Nosotros tenemos, bueno, lo que decíamos al principio, esta cultura de esconder, porque tal vez hicimos algo mal, o sea, y si lo hicimos mal, perfecto, mejorémoslo, cambiémoslo, o sea, seamos responsables de nuestros errores. Así que me parece clave que las instituciones tengan su reporte de incidentes y, bueno, en los reportes a las compañías que comercializamos los contrastes también. Realmente. Bien, acá Flavio pregunta, hace una consulta en relación a los contrastes intratecales.
cuáles recomiendan y cuál es la dosis recomendable de inyección. Yo no sé, Sol, si ustedes tienen experiencia en Sí. contrastes La verdad es que yo no intratecales. sé. No, Creo que le está fallando el internet a Sol. Es probable. ¿No? Sí, se Sí, quedó me parece que frisada. Bueno, no sé vos, Martín, en Fleni, si sí. tienen alguna experiencia. Sí, nosotros usamos y cada vez más, no recuerdo, como no lo hago yo, no me acuerdo la marca y procesos modelo, nosotros no están pero aprobados para uso interno. ¿Por qué lo conozco a Flavio? Ah, hay que saber eso. a ver ahí, Pero Sol. sí, ahí estás. Ahí estás. No, que sé que hay algunas marcas comerciales que sí están aprobadas para uso intratecal. La realidad es que lo que se busca son las concentraciones más bajas, eh, que para que sean lo menos irritativas posibles. Entonces se trata de usar una concentración de 270 y no llevarla a 300, 370, justamente por la carga de yodo que podría tener. Pero después, Flavio, te voy a averiguar las marcas comerciales y las dosis recomendadas. Bien, nos llevamos tarea. Y después hay algo que pregunta Fiorella también, o que menciona, que tiene que ver con las metas internacionales por la seguridad de los pacientes que yo mencioné al principio de la charla, y ella consulta si la sexta se había modificado y que tenía ahora como objetivo la reducción del error diagnóstico. La realidad es que yo desconozco esto. La sexta tiene que ver con el riesgo de las caídas o con trabajar en el daño generado por caídas. La realidad es que la Joint Commission International comenzó siendo o generando auditorías para instituciones hospitalarias, y después fue haciendo algunas modificaciones de los documentos que contiene, porque empezaron a auditar centros ambulatorios, etcétera. Esto lo vimos el año pasado también en un webinar, no sé si lo recordás, Martín. Yo la realidad es que no conozco esta modificación. Si alguien la conoce que esté en la sala, puede hablar. No, Pero como decís vos, Martín, es un buen puntapié para revisarlo, ¿no? Y ver si hay algún documento que ha cambiado algo. sí, y no es para spoilear el próximo encuentro, pero venía por ese lado. Así que la podemos guardar la pregunta y hacerla para la próxima. Bueno, Pero entonces Fiorella va a tener que conectarse al próximo también, ¿no? Igual Fiorella se ya conecta está. a todos, Perdón, sí, es una spoileé. fiel miembro del capítulo. Pero sí, está bien, lo podemos averiguar y en el próximo encuentro también profundizar. Así que bueno, y después muchas felicitaciones que te mandan, Sol. Perdón, eh, pido disculpas si me anticipé, ¿eh? Gracias. no, al revés, al contrario, no tenías por qué Bueno, saberlo generas igual, pero suspenso. es válido también eso. Y a veces está bueno que se generen estas cosas, pero por ahí uno no está todo el día metiéndose en la Joint Commission o en esto, y por ahí se te puede pasar alguna actualización, así que fenomenal. Bueno, no sé si hay alguna cosa más, creería que no. Bueno, está Pablo, hay un montón de gente conocida que está presente, así que les mandamos un saludo. Siempre dejar asentado por escrito, sí, esto es lo que decía Sol también, ¿no? El registro de las reacciones adversas. La realidad es que hoy en día en las instituciones, incluso quienes no tienen un departamento de calidad o un área de datos o de registro, lo pueden hacer a través de un simple Google Forms o Microsoft Forms o cualquiera de esas herramientas que son de fácil, digamos, gratuitas y todo, y rápidamente uno puede ir registrando de manera muy sencilla, ¿no? Así que, bueno, eso es fundamental, el registro de los eventos. Así que, bueno, si nadie, bueno, ahí te saludan y felicitan, gracias por estar. Gracias, Sol, gracias, Martín, gracias a todos los miembros del capítulo de la sociedad que se conectaron, y bueno, próximamente les contaremos de qué va a tratar el próximo encuentro. Así que los esperamos a todos y a todas también ahí. Gracias, Muchas Sol. gracias a todos y Excelente. espero que les haya servido. Muy útil, muy útil. La próxima será con un poco mejor. ¿Con qué? Presencial podría ser. Bueno, está con un problema de internet, Sol. Bueno. Y lejos de mis hijos que no me contagien virus Ah, sí, respiratorias. verdad. Bueno, gracias, Nos saludos, que vemos. tengan buen miércoles, hasta luego. Gracias, igualmente.